Hermanos y amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio predicar la palabra de Dios, pero también hay un santo temor en mi corazón. Estamos considerando, hermanos, una serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte, y hoy vamos a considerar el argumento principal del Sermón del Monte. Así que por favor acompáñame a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Vamos a leer este texto y luego de eso vamos a orar a nuestro Señor para que bendiga este tiempo de su predicación. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias a ti por este día que nos das, por tus bondades que son muchísimas y que tanto bien a nuestra alma nos hace, Señor. Pero hoy, Señor, en este tiempo donde tu palabra será expuesta, confróntanos, Señor. Llévanos, Señor, a conmovernos por lo que tu palabra diga. Haz que nosotros nos evaluemos. Haz que nosotros tengamos corazones receptivos, Señor. Por favor, Señor, sé tú obrando en nosotros, oh Dios, desde el que expone la palabra y hasta que los que lo están oyendo. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame, porque no es sencillo, Señor. Necesitamos de tu poder, de tu gracia, Señor, de tu ayuda, de tu asistencia, oh Señor. Y sé tú glorificado ampliamente, Señor Jesucristo. Que salgamos, Señor Dios, después de este sermón, con una verdad, Señor, incrustada en nuestro corazón. Por favor, ten misericordia, Señor, de nosotros, porque tú pudiste habernos dejado en la ignorancia y en la oscuridad al no darnos tu palabra, pero lo hiciste, Señor. Nos has sacado de las tinieblas y de la luz, y nos has dado tu luz, tu verdad, Señor, para poder conocerte, Señor, conocer tu voluntad. Gracias, Señor bendito. Oh Jesucristo, confiamos en ti y en tu nombre oramos. Amén. Si solo 2 personas llegaran al cielo, de seguro uno de ellos es un fariseo. Esa era una frase que los judíos repetían constantemente, porque ellos creían que la justicia de un fariseo era inigualable, era superior, como para que no llegue al cielo. Por eso que ellos siempre decían, si 2 personas de toda la humanidad llegaran al cielo, de seguro uno de ellos es un fariseo. Pero Jesucristo piensa todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. El título de este sermón es Una justicia mayor. Y he dividido este sermón en 2 puntos. La primera de ellas, la idea que quiero yo resaltar en este primer punto, es la justicia de Jesús, de los versículos 17 al versículo 18. Y la segunda idea es la justicia del discípulo de Jesús, de los versículos 19 al 20. Vayamos a nuestro primer encabezado entonces. Después de que Jesús ha expresado las bienaventuranzas, llegamos a esta sección. Muchos llaman a esta sección la tesis o el argumento principal de este sermón. Y esto es así, hermanos, porque esta sección nos enseña la razón por la cual Jesús demanda a sus discípulos, a los ciudadanos del reino, una vida justa. Nuestro texto, si tú lo puedes ver ahí en el versículo 17, pon tus ojos allí. Nuestro texto empieza con una exhortación de parte de Jesús hacia sus discípulos.
Mira lo que dice el versículo 17. No penséis, dice el Señor, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esta exhortación de Jesús, que tiene un tinte de advertencia, supone que los discípulos pensaban esto de Jesús. Supone que los discípulos pensaban que Jesús no consideraría la ley o los profetas. Es muy probable, como oyeron a Jesús predicar el evangelio del reino en Mateo capítulo 4, versículo 23, es muy probable que ellos digan, mira, Jesús está hablando del evangelio del reino. Es probable entonces que no considere la ley. Es probable entonces que no considere a los profetas. Y como los discípulos no debían pensar de esta manera, Jesús le declara su disposición hacia la ley o los profetas. Mira la segunda parte de Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el Señor, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero ahora, hermanos, hay preguntas que nosotros debemos hacerle a este texto para poder entenderlo. ¿Qué significa que Jesús ha venido a cumplir la ley o los profetas? ¿Cómo debemos entender la frase, la ley o los profetas? Algunos consideran que Jesús con la frase, la ley o los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Ellos consideran que Jesús está usando aquí una expresión muy común para los judíos. No sé si ustedes se recuerdan, pero en Lucas capítulo 24 Jesús dice que todo el Antiguo Testamento está segmentado en la ley, los profetas y los salmos. De manera que ellos dicen, Jesús está haciendo aquí la misma expresión, la está usando. De esta manera Jesús estaría diciendo, según ellos, que Jesús ha venido a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento enseñaban, señalaban, predecían sobre él. Esto quiere decir que toda la ley ceremonial, señalamiento, sombra, profecía del Antiguo Testamento se cumplía plenamente en Jesucristo. Según esta postura, hermanos, los primeros capítulos de este evangelio muestran esta idea. Muestran cómo la vida y circunstancias de Jesús cumplen profecías y cumplen también señalamientos del Antiguo Testamento. Ellos citan pasajes como los siguientes. Mira Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. Del 21 al 23. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 2, versículos 14 y 15. Y él despertando tomó, acá está hablando de José, el padre de Jesús, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Otro texto que ellos normalmente citan para poder considerar este entendimiento. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora bien, hermanos, aunque esta reflexión teológica que acabamos de nosotros considerar no es falsa porque es una verdad, todo lo que el Antiguo Testamento señalaba o predecía sobre el Salvador se cumple únicamente en él. Eso es una verdad y podemos encontrarlo en otros pasajes de las Escrituras. Sin embargo, hermanos, yo no creo que Mateo capítulo 5, versículo 17 se esté refiriendo al carácter predictivo del Antiguo Testamento, que se esté refiriendo a profecías o señalamientos del Antiguo Testamento. Y quiero que entiendas por qué digo esto. La frase, la ley o los profetas,
según el contexto inmediato de nuestro pasaje, desde el versículo 17 hasta el versículo 48 del capítulo 5 de Mateo, se está refiriendo a resaltar, mejor dicho, Jesús está resaltando la ley moral del Antiguo Testamento. Está resaltando mandatos del Antiguo Testamento, no predicciones. Es decir, hermanos, con esta frase, Jesús está señalando los mandatos de la ley o las enseñanzas de los profetas basadas en la ley, basados en los 10 mandamientos. Ustedes pueden verlo cuando vayan a casa en los libros de los profetas Oseas, Amós, Jeremías, Isaías. Los profetas no solamente hablaban de predicciones, de cosas que sucederían en el futuro, también llamaban a Israel a que consideren la ley. La ley. Porque Israel muchas veces se descarriaba y los profetas lo que hacían era, consideren la ley, vuelvan a la ley, no rompan el pacto con el Señor. De manera, hermanos, que Jesús aquí está señalando con la frase la ley o los profetas el carácter moral del Antiguo Testamento, los mandatos morales del Antiguo Testamento que se resumen en los 10 mandamientos. Y esto, hermano, guarda muchísima relación con todo lo que Jesús va a decir, porque de los versículos 18 en adelante Jesús va a hablar de la ley, va a hablar de mandamiento, va a hablar de enseñanza de mandamientos, va a hablar de una justicia práctica, etcétera, etcétera. De hecho, desde el versículo 21 en adelante, Jesús va a corregir cómo los fariseos o los judíos en general entendían los mandamientos. Además, hermanos, cuando Jesús enfatiza que no viene a abrogar, que no viene a anular la ley o los profetas, la ley moral, los mandamientos del Señor, también se está diferenciando de aquellos que sí lo hacían. Los famosos y muy conocidos fariseos y escribas. Mira lo que dice Marcos, capítulo 7, versículos 9 al 13. Marcos, capítulo 7, versículos 9 al 13. Mira lo que Marcos registró. Aquí habla Jesús. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, una ley moral del Antiguo Testamento. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Noten, hermanos, que aquellos que abrogaban, anulaban, invalidaban la ley del Señor, los mandatos de Dios, eran los fariseos, los escribas. Y Jesús dice, yo no vengo a hacer eso. Yo vengo a cumplir la ley o los profetas. Vengo a cumplir la ley del Señor. Por tanto, hermanos, Jesús está declarando que Él ha venido, como dije hace un momento, a cumplir, obedecer, considerar, enseñar los mandatos del Señor. Los mandatos morales que se encuentran en las Escrituras. Él ha venido, hermanos, a recuperar y a enseñar el correcto entendimiento de los mandatos de la ley del Señor. Y como dije, en Mateo capítulo 5, del versículo 21 en adelante, en los próximos sermones, ustedes van a darse cuenta cómo el Señor da un correcto sentido, que se había perdido, un correcto sentido de los mandatos que hay en la ley del Señor. Los fariseos decían, yo nunca he matado a alguien, pero con su corazón ya habían matado a un montón de personas. De hecho, los fariseos no mataron a Jesús con sus manos, pero planificaron todo. Ellos son unos asesinos. Jesús dice y da esa corrección de ese entendimiento a los mandatos de la ley. Ahora bien, hermanos, hay una razón, y tú lo puedes ver en el pasaje. Hay una razón, pon tus ojos en el versículo 18. Hay una razón por la cual Jesús declara que ha venido a cumplir la ley de Dios, que ha venido a obedecer la ley de Dios, a enseñar la ley de Dios. Mira lo que dice Mateo, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Noten, hermanos, que Jesús considera que es significativo lo que está diciendo, porque él usa la palabra o la frase de cierto os digo, el famoso amén de Jesús. De esta manera Jesús está llamando la atención de sus oyentes a lo que Jesús está diciendo, porque de cierto os digo. Y lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que la ley de Dios, los mandatos morales de Dios, los 10 mandamientos siguen vigentes. Aún no han dejado de ser. ¿Por qué? Porque aún este cielo y esta tierra no han pasado, aún no ha llegado el fin. Tú puedes ver en el versículo 18 cómo la frase hasta que pasen el cielo y la tierra y la frase hasta que todo se haya cumplido son paralelas, tratan de lo mismo. Y lo que quiere resaltar aquí el Señor es que la ley sigue vigente y seguirá vigente hasta que este cielo y esta tierra se acaben, hasta que venga el fin, hasta que todo haya terminado, que es una mejor traducción para la palabra cumplido. Hasta que todo haya terminado, hasta que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, la ley sigue vigente. Y por esa razón el Señor quiere cumplirla y la va a cumplir. Va a demostrar su justicia. Es más, hermanos, Jesús está tan seguro de lo que está diciendo aquí que Él afirma que ni siquiera los mínimos detalles de las palabras que conforman los mandatos del Señor dejarán de ser. Ustedes pueden ver esto en el versículo 18. Jesús habla de una J, Jesús habla de una tilde, y con J no se está refiriendo a la letra de nuestro abecedario, se está refiriendo a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, la iota. Y con tilde no se refiere a la tilde como nosotros normalmente lo entendemos, se refiere a un cuernito pequeñito, un pequeño trazo que diferenciaba una letra de otra en el alfabeto hebreo. Lo que está diciendo Jesús es, ni siquiera esos mínimos detalles tendrán que ser desconsiderados porque esos detalles conforman las palabras que conforman la ley del Señor. La ley de Dios sigue vigente. Todavía no ha venido los cielos nuevos y la tierra nueva. Aún no ha acabado este tiempo, de manera que la ley sigue vigente. Así que Jesús está declarando, hermanos, que Él va a cumplir la santa y justa ley de Dios, porque ella no ha dejado de ser, porque ella sigue vigente. Ahora, hermano, mientras yo meditaba en estos 2 versos, venía a mi cabeza, a mi mente, cómo asombrarnos del Señor. Hemos cantado hace un rato que queremos que Cristo sea mostrado. Pero noten aquí a este Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, que se sometió a la ley de Dios. Él cumplió a puro pulso cada mandato de la ley de Dios. Tan solo piénsalo, hermano. Jesús experimentó sudor, experimentó esfuerzo, determinación para cumplir cada mandato de la ley de Dios. De hecho, Él le dice a su primo, Juan el Bautista, le dice, deja ahora, Juan, porque conviene que nosotros cumplamos o que cumplamos toda justicia. Eso conviene, Juan. Vengo aquí a cumplir lo que es justo. Y en este caso los mandatos del Señor. El santo y justo demostró su justicia al cumplir la ley del Señor. El santo y justo demostró su justicia al enseñar lo que es justo. Al enseñar lo que es justo. Él cumplió toda justicia, hermanos. Toda justicia la cumplió el Señor. Y no toleró ningún tipo de injusticia. Nada que vaya en contra de la ley del Señor, Jesucristo la toleró. Así de justo es nuestro Señor. Él no desconsidera la ley de Dios y nosotros tampoco debemos desconsiderarlo. ¿Qué es lo que Jesús ahora quiere señalar para con sus discípulos? Miren el segundo encabezado, la justicia del discípulo de Jesús. Porque después de que Jesús ha declarado que ha venido a obedecer, que ha venido a cumplir la ley de Dios que es vigente, que no ha dejado de ser, comienza a señalar cómo la ley de Dios tiene relevancia también para sus discípulos. Mira lo que dice el versículo 19. Dice el texto, de manera que cualquiera, le está hablando aquí a sus discípulos. Recuerden que sus discípulos están con Jesús en el monte. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Grande. No sé si tú notas aquí, hermanos,
en este versículo 19, esa frase, esa expresión, de manera que, ese de manera que indica que la razón por la que la ley de Dios tiene relevancia para cada uno de los discípulos del Señor se debe únicamente a la vigencia de la ley de Dios, que vimos en el versículo 18. Es decir, si Jesús ha dicho que la ley moral de Dios debe ser cumplida porque ésta aún sigue vigente, entonces los discípulos no pueden pensar lo contrario. Los discípulos deben pensar lo mismo sobre la ley y tener la misma disposición hacia la ley. Deben considerarla como aquella que sigue vigente y deben considerarla para cumplirla. Para cumplirla. Hermanos, que la ley de Dios siga vigente significa una sola cosa: que Dios a través de su ley sigue juzgando la conducta de los hombres, sean creyentes como no creyentes. Y es importante hacer esa diferencia, porque si tú no eres creyente, y escúchame muy bien, si tú no eres creyente, tú no te puedes escapar de la ley de Dios. Es como tu sombra. Tú puedes salir de este local, tú te puedes ir a tu casa, puedes irte a otro país, y si tienes suficiente dinero, salir de este planeta, pero no te vas a poder escapar de la ley de Dios. Ella juzga tus obras, juzga las intenciones de tu corazón. Y ya ha dicho un veredicto ya: estás condenado, eres culpable, reo de muerte. Eso es lo que dice la ley para aquellos que no son creyentes. De manera que todos los domingos nosotros enfatizamos el arrepentimiento de los pecados y la confianza en Jesucristo, porque la ley para alguien que no es creyente lo lleva a Cristo, es su ayo, lo lleva al Señor Jesucristo para encontrar refugio en Él. No te puedes escapar de la ley de Dios, pero puedes encontrar refugio en Jesucristo el Salvador. Pero hermanos, hermanas, tampoco nosotros debemos ignorar la ley de Dios. Porque la ley de Dios, como nuestra sombra, aunque no nos condena, sí demuestra cuán santos y cuán justos nosotros somos. Sí demuestra el nivel o el avance de nuestra santidad. La ley de Dios no nos condena, pero sí evalúa cuál es nuestra santidad, qué tan justos somos. Es más, si nosotros creemos que la ley de Dios juzga la conducta de los hombres, entonces que nuestros niños conozcan la ley de Dios desde pequeños, que sus conciencias tan pequeñas, tan tiernas, puedan ser sacudidas y que ellos puedan ver lo que son ante la ley de Dios desde pequeños, que puedan conocerla. Yo recuerdo que hace unos años un hermano me preguntó: hermano, recítame los 10 mandamientos, y para vergüenza mía no sabía cómo empezar. ¡Qué vergüenza! Pero en cambio los pequeños pueden desde ya pequeños saber de qué trata los 10 mandamientos y entender que ellos ante los 10 mandamientos pueden reconocer sus pecados e ir al Salvador. Y de hecho el hermano Jorge estuvo orando hace un momento sobre la importancia de los cultos familiares. Para esto pueden servir los cultos familiares, para que día a día los pequeños del hogar puedan ser expuestos a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y puedan entender quiénes son ante Dios y encontrar refugio en el Salvador. De hecho, si conoces lo que es el Catecismo Bautista, úsalo. Invierte muchas páginas en desarrollar los 10 mandamientos. De hecho, el Catecismo Bautista hace una pregunta muy interesante para un niño. Le dice: ¿qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como regla de obediencia? Como regla de conducta, responde el catecismo: la primera regla de obediencia que Dios reveló al hombre fue la ley moral. Estas preguntas fueron dirigidas para niños o para recién creyentes. Los pequeños deben conocer la ley de Dios. No los llames hijos de Dios si ni siquiera conocen la ley de Dios, ni siquiera se han expuesto ante ella. Si nosotros creemos, hermanos, que la ley de Dios sigue vigente y sigue vigente para poder evaluar y juzgar la conducta de los hombres, entonces debemos nosotros exponer hasta los más pequeños a la ley del Señor, a la ley del Señor. Ahora, ante esto, hermanos, Jesús menciona, y pon tus ojos en el versículo 19, Jesús menciona que sus discípulos, y ojo,
aquellos que son cristianos, aquellos que son salvos de verdad, Jesús les dice que deben considerar toda la ley de Dios porque habrán consecuencias. Como dije hace un momento, la ley de Dios no nos condena, pero sí evalúa, sí juzga nuestra conducta y nos hace ver cuán santos y cuán justos somos. Y dependiendo de eso, dice el Señor, habrá consecuencias. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 19, una vez más. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No dice que lo va a sacar del reino, no dice que no pertenece al reino, dice que en el reino se le va a llamar pequeño, muy pequeño. Sigue diciendo el texto, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Noten, hermanos, y es importante señalar que los reconocimientos de grande, los reconocimientos de pequeño son muy mencionados en todo el Evangelio de Mateo. Si puedes leer hoy el Evangelio de Mateo, todo el Evangelio, te vas a dar cuenta cómo Mateo usa las expresiones de grande, pequeño, grande, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Y saben qué quiere enfatizar estas dos expresiones? Ambas expresiones resaltan que en la gloria habrá diferentes niveles de recompensa. En la gloria habrá diferentes niveles de recompensa. No todos vamos a ser recompensados de la misma manera. Y esto va a ser conforme a la fidelidad que nosotros hayamos mostrado a Dios. Mira lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 23 en adelante. Pablo sugiere la misma idea que estamos viendo en Mateo capítulo 5, versículo 19. Colosenses capítulo 3, versículos 23 en adelante. Noten, hermanos, que Pablo le está hablando a una iglesia, a los creyentes de Colosas. Dice aquí, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, ¿sabiendo qué? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y miren cómo termina el versículo 25. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Y noten algo más, hermanos. La grandeza en el reino de los cielos no se mide por edad. No se mide por cuánto tiempo tengas en la fe. Se mide por obediencia, por conformarse a la ley del Señor, por ser personas que quieran considerar los mandamientos del Señor, que los guardan y los enseñan. No tiene aquí que ver la edad, no tiene que ver absolutamente ninguno de esas variables. Tiene que ver únicamente la forma en cómo se conforma a la ley del Señor, a los mandatos del Señor. Ahora bien, hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 19 tiene un trasfondo histórico que es necesario considerarlo para poder entender el versículo más a fondo. ¿Has notado, hermano, que Jesús está hablando de mandamientos muy pequeños? Mira lo que dice el versículo. Él está hablando de uno de estos mandamientos muy pequeños, muy pequeños. Hermanos, en el tiempo de Jesús, los judíos habían contabilizado 613 mandamientos morales en el Antiguo Testamento, 613. Pero no solamente los contabilizaron, sino que también los dividieron, los segmentaron entre 248 mandatos positivos y 365 mandatos negativos. Los positivos eran los mandatos que nos decían lo que debemos hacer. Los negativos, los mandatos que nos decían lo que no debemos hacer. Eso habían hecho los judíos para el tiempo de Jesús. Es una tarea muy ardua. Sin embargo, los fariseos, muy característico en ellos, fueron mucho más lejos. Ellos no solamente contabilizaron, no solamente lo segmentaron, sino que también le pusieron un rango de importancia. Ellos consideraban que habían mandamientos en la ley más importantes que otros. Ellos consideraban entonces
que no había problema si tú desobedecías un mandamiento pequeño, siempre y cuando obedezcas los mandamientos más grandes. Eso suena muy lógico. De hecho, si ustedes buscan en la web, pueden encontrar citas de rabinos, de judíos, diciéndole al pueblo que no obedezcan los mandamientos pequeños, pero con tal de que obedezcan los mandamientos grandes. Eso suena muy lógico para un fariseo. Para alguien que tiene la mente de un fariseo, suena muy lógico. Suena muy lógico. Pero estaban grandemente equivocados. De hecho, hermanos, Mateo registra también cómo Jesús corrige a un fariseo, diciéndole que la ley de Dios debe considerarse su totalidad. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Acompáñame allí, por favor, Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, y vamos a ponerle mucha atención al versículo 40, pero leamos ese segmento. Mateo 22, versículos 34 al 40, dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, un fariseo, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, y aquí hace Jesús una genialidad. De verdad que Jesús es un gran predicador. Miren lo que hace Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Sigue diciendo Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo no sé, hermanos, si el texto terminara allí, podríamos decir que Jesús pensaba casi semejante a los fariseos. Pero mire lo que dice el versículo 40. De estos dos mandamientos dependen, otra expresión es, cuelgan toda la ley y los profetas. Hermanos, lo que Jesús está diciendo aquí es que todo el Antiguo Testamento, los mandatos morales del Antiguo Testamento pueden caber en uno de estos dos grandes segmentos de mandato. ¿Por qué? Porque ambos mandamientos, estos dos mandamientos que Jesús menciona, resumen todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Los resumen. De hecho, Santiago dice que si uno quebranta un mandamiento, ya quebrantó toda la ley, todos los mandatos de la ley. Jesús hace una genialidad. Jesús le dice, sí, hay uno primero, hay uno segundo, pero ojo, estos dos resumen todos. De manera que si tú desobedeces el más pequeño, en cierta manera estás desobedeciendo uno de estos dos mandamientos. Uno de estos dos mandamientos. Y es por ello, hermanos, que Jesús, aludiendo a los fariseos, enseña a sus discípulos a considerar todos los mandamientos de Dios, aún los más pequeños. Lo que quiere Jesús es que ellos conformen sus vidas a los mandatos del Señor, a los mandatos del Señor que están en su palabra, que están en la Escritura, como lo ven en el versículo 19. Pero ahora, hermanos, yo quiero hacer aquí una importante aclaración. Es muy necesario que yo haga esta aclaración, porque mientras yo leí este versículo llegué a este error en mi mente. Gracias a Dios lo pude corregir. En Mateo capítulo 5, versículo 19, Jesús no está enseñando que existen cristianos piadosos y cristianos impíos. No está diciendo eso Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 19 está enseñando que existen cristianos piadosos y cristianos menos piadosos. Es decir, cristianos que se esfuerzan por conformar sus vidas a los mandatos de Dios y cristianos que no son tan diligentes en conformar sus vidas a los mandatos de Dios. Porque recuerden, ambos están en el reino de los cielos. Ellos están en el reino, ellos son salvos según el versículo 19, pero uno tiene una mejor recompensa que el otro. ¿En virtud de qué? En virtud de cómo se relaciona, cómo atiende a los mandatos del Señor, en virtud de su obediencia. En virtud de su obediencia. Y esto tiene que ser así, hermanos, porque al final de cuentas, todos los cristianos, sean grandes o pequeños en el reino de los cielos, todos los cristianos practican justicia. Porque si no fuese así, no sería un cristiano, como dice Primera de Juan. Practican la justicia. Y Jesús con el versículo 19, hermanos, nos está animando a perseguir la santidad, a ser justos en nuestro día a día. Eso es lo que Jesús quiere con el versículo 19. No quiere que te conformes.
O sea, Jesús no quiere que tú tengas una lectura como esta. Ah, mira, al parecer voy a ser muy pequeño en el reino de los cielos. Perfecto, con tal de que esté en el reino suficiente. No, Dios no quiere que nosotros nos conformemos con ello, sino que nos animemos a seguir buscando la santidad, porque Hebreos capítulo 12 dice que sin ella nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Por esa razón, hermanos, Jesús concluye con el versículo 20, y Jesús dice que los que entran en el reino de los cielos son aquellos que tienen una justicia mejor, una justicia distinta a la de los escribas y fariseos. Mira lo que dice el versículo 20. Porque os digo, dice el Señor, que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los fariseos y escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Pero otra vez, hermanos, aquí hay que hacerle preguntas a este versículo para poder entenderlo, si no terminamos en un atropello. ¿En qué sentido, si alguien es cristiano, tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos? ¿En qué sentido? ¿Acaso la mayoría de los fariseos y escribas no eran conocidos por sus vidas justas e intachables? Como dijo el pastor hace un momento en la escuela dominical, Gamaliel caminaba y le decían, ahí está la belleza de la ley. La belleza de la ley. Pablo dijo que cuando él no era creyente, un fariseo dijo que él era intachable, según la secta de los fariseos. ¿A qué entonces se refiere Jesús con una justicia mayor? Y yo creo, hermanos, que hay tres razones para decir que la justicia del cristiano, la justicia del discípulo de Jesús, la justicia del ciudadano del reino de los cielos es mayor que la de un fariseo. Tres razones. La justicia de los fariseos era conforme a los mandamientos de los hombres, no conforme a la ley de Dios. Lo acabamos de leer en Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Ellos ponían por encima del mandato de honrar al padre y a la madre una tradición humana, el corbán. Todo lo que yo te podría dar, mamá, todo lo que yo te podría dar, papá, es corbán. No lo puedo hacer. Ya lo ofrecí. Ya di como ofrenda. Un mandamiento de hombre por encima de un mandamiento divino, de la ley. Y ellos, al practicar esos mandatos de hombre, se creían justos y se portaban como justos. ¡Wow! Mire ese hombre que es tan abnegado hasta con su familia, pero todo lo que tiene lo da a la iglesia, a la sinagoga. ¡Wow! ¿Quién como él? Pero la ley decía todo lo contrario. Él tenía que honrar a su padre y a su madre. La diferencia es que la justicia de los cristianos no es conforme a los mandatos de los hombres, es conforme a la ley del Señor. Obviamente no me estoy refiriendo a una justicia para salvación, me estoy refiriendo a una justicia práctica, una justicia del día a día, una justicia vivida. Se conforma a la ley de Dios. La justicia de los fariseos era para recibir gloria, era para recibir recompensa de los hombres. Tú puedes leer esto en Mateo capítulo 6. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la motivación de los fariseos al orar, al ayunar, al ofrendar? ¿No era recibir recompensa de los hombres? ¿No era que los halaguen? ¿Por qué se sentaban en las primeras filas de la sinagoga? ¿No era para que reconozcan que ellos eran hombres santurrones, inigualables? Por eso que los judíos decían lo que decían. Un fariseo sí o sí va a ir al cielo. Claro, tenían una justicia que parecía muy correcta, pero sus motivaciones estaban cargadas de pecado. Ellos querían recibir gloria. Ellos estaban disputando la gloria que solo le merece el Señor. Ellos la querían. Se estaban enfrentando hasta con el mismo Dios. Pero la justicia de los cristianos no es para que recibamos gloria de los hombres. Nosotros no obedecemos a Dios para recibir recompensa o gloria de los hombres. Nosotros obedecemos al Señor. Nuestra justicia es para dar gloria únicamente al Señor. Porque Él nos ha salvado. Porque Él cambió nuestro corazón. Porque estamos agradecidos. Por eso obedecemos. Y queremos que el Señor sea glorificado. ¿Acaso no dice eso en Mateo capítulo 4, versículo 16? Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de las buenas obras de un cristiano.
no es recibir gloria, sino que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. La justicia de los fariseos también era una obediencia superficial a la ley de Dios, cuando querían. No solamente ellos obedecían los mandatos de hombres, sino cuando ellos se disponían a obedecer la ley, la obedecían, pero de manera superficial. Hemos dicho hace un rato de que en Mateo capítulo 5, del versículo 21 en adelante, Jesús se va a encargar de corregir el entendimiento equivocado que los judíos y fariseos tenían sobre los mandatos de Dios. Ellos decían, jamás he matado a alguien, pero en su corazón ya lo habían matado. Jamás he adulterado, pero con sus ojos ya habían hecho hasta lo peor con las mujeres que miraban. Jesús dice, no solamente es lo externo de la ley, también es lo interno de la ley, la pulpa de esa ley. Así se debe practicar la ley. Ellos tenían una obediencia que era superficial. En cambio, los cristianos, la justicia de los cristianos es una obediencia de corazón. Es una obediencia sincera, no perfecta, pero sincera, verdadera a la ley del Señor. El cristiano se enoja, decía Thomas Watson, yo me fastidio y me lleno de pena y de tristeza cuando puedo percibir una pequeña raíz de amargura hacia mi hermano. Él no ha hecho nada contra su hermano, pero Thomas Watson decía, cuando yo ya siento una pequeña amargura, ya estoy cayendo contristado. Así el creyente se relaciona con la ley, no de manera superficial, con los mandatos del Señor, no de una manera superficial, de una manera sincera, de corazón, verdadera, no perfecta, pero quiere honrar a su Señor. Ustedes pueden ver entonces, hermanos, que la justicia de los ciudadanos del reino, la justicia del discípulo de Jesús, la justicia de un cristiano es mejor, es diferente a la justicia de los fariseos. La justicia cristiana es de un género distinto a la justicia farisea. A la justicia farisea. Hermanos, esta justicia mayor de la que está hablando Jesucristo aquí no es legalismo. Es cristianismo. Y eso es lamentable porque muchos cuando ven que un hermano se está esmerando en la gracia del Señor, en el poder del Señor, poder obedecer a Dios, le dicen, es que es un legalista. ¿En serio? Jesús dice todo lo contrario. Jesús dice que ese hombre está queriendo obedecer a su Señor y quiere honrar a su Señor. Y es muy probable que en el reino de los cielos lo llamen grande. Y a ti que lo llamas legalista te digan pequeño. Pequeño. No es legalismo, hermanos, lo que Jesús está hablando aquí. No puede ser, es cristianismo. Así un cristiano debe entender la justicia día a día, la justicia práctica, la justicia de vida. Esta justicia mayor no es legalismo, es cristianismo. Hermanos, solo aquellos que evidencian una vida justa, conforme a la ley de Dios, para la gloria de Dios y con un corazón entregado a Dios, entrarán en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Al reino de Dios. Ellos son los que estarán en el reino de Dios, dice Jesús. Y hermanos, yo sé que este pasaje es muy breve, pero tiene mucha reflexión. Y de hecho este pasaje nos llama y nos debe llamar a una profunda evaluación de nuestros corazones. El Sermón del Monte, hermanos, tiene el propósito de identificar quiénes son los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos, quiénes son verdaderos discípulos de Jesús. Tú puedes notar esto en Mateo capítulo 4, los últimos versículos de Mateo capítulo 4, nos está enseñando Mateo de que mucha gente comenzó a seguirle. Gente de Galilea, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río de Jordán. Y de pronto entra el Sermón del Monte. Es como si el Sermón del Monte estuviese respondiendo a una pregunta implícita. Toda esta gente que está siguiendo a Jesús, ¿es seguidor verdadero de Jesús? Ahí entra el Sermón del Monte. Por eso que Jesús empieza identificando y bendiciendo a los ciudadanos del reino, las bienaventuranzas. Y ahora da el argumento principal, la tesis. ¿Por qué digo lo que digo? Dice Jesús. Y continuará haciéndolo. Respecto a la ley del Señor, cómo sus discípulos, los ciudadanos del reino, deben conformarse a la ley moral del Señor, los 10 mandamientos resumidos.
Hermanos, y la conclusión de este pasaje en el versículo 20 debe inquietar nuestro corazón. De verdad, si tú le pones mucha atención a este versículo, debe inquietar tu corazón. Tú no puedes ahorita sentirte tranquilo. Espero que no. De verdad debe inquietar tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no está comparando a sus discípulos con un ateo o con un pagano. Jesús los está comparando con un religioso. Y eso demuestra algo. Demuestra que tu justicia, que mi justicia, o que la justicia de aquellos que se llamaban discípulos de Jesús en ese momento, podía ser farisea. Y no se daban cuenta. Qué terrible es eso. Qué terrible es que uno llega a las puertas del reino de los cielos y le digan, tú aquí no entras, porque tú no tienes una justicia mayor. No has demostrado en tu vida que verdaderamente el Señor obró en tu corazón. De hecho, en Romanos capítulo 2, aunque nosotros somos salvados por la fe, Romanos capítulo 2 dice que vamos a ser juzgados conforme a las obras que nosotros hagamos en este peregrinaje. Así que, hermanos, este texto debe inquietar muchísimo nuestro corazón. Jesús no está comparando a sus discípulos con un pagano, con un ateo. Lo está comparando con un religioso. Tú puedes ser ese religioso. Ahora, cuidado, y aquí quiero poner una advertencia, cuidado con evitar esta reflexión, cuidado con evitar esta evaluación diciendo, es que yo soy declarado justo por Dios gracias a la justicia de Jesucristo, es que yo creo en la justificación por la fe. Cuidado, porque ¿sabes algo, hermanos? El mismo Pablo enseña que los que han creído en Jesús, los que han sido justificados por la fe, están unidos a Jesús. Y los que están unidos a Jesús viven vidas justas mediante el Santo Espíritu de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Ya estamos terminando. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Mira lo que dice Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está acá hablando Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira lo que dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Miren el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigamos leyendo los textos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ustedes pueden notar, hermanos, cómo aquellos que están unidos a Jesús viven vidas justas, viven en el Espíritu, no según la carne. Los que viven en la carne no pueden someterse a la ley, ni tampoco pueden, no les da la gana, no la aman. En cambio, un creyente, siendo ahora salvo, justificado, unido a Jesús, puede, mediante el Santo Espíritu de Dios, obedecer los mandamientos del Señor. No de manera perfecta, pero sí de manera sincera, verdadera, real. De hecho, esto es como un eco de lo que dice Ezequiel en capítulo 36, versículo 27. Cuando Ezequiel dice que Dios ha prometido que aquellos que están en el nuevo pacto recibirán su Santo Espíritu para que anden en sus preceptos, para que guarden sus mandamientos. De manera que aquí, hermanos, nadie puede escaparse de esta evaluación, de esta profunda evaluación, para saber si tenemos una justicia mayor.
Hermanos, la justificación precede a la santificación. Y la santificación es una evidencia de que uno ha sido justificado por la fe. Evalúate. Piensa muy bien en este texto. ¿Qué es lo que más te entristece a ti? ¿Qué es lo que más te entristece? ¿Desobedecer a Dios o que la gente se entere que has desobedecido a Dios? ¿Qué es lo que más pesa? ¿Qué es lo que más te entristece? ¿Consideras una molestia o pones muchas excusas para obedecer a Dios? Pongamos, por ejemplo, el día del Señor. ¿Es una molestia o pones excusas para no guardar el día del Señor? Porque es un mandato. Es el cuarto mandamiento. Y hay muchas cosas para decir sobre el día del Señor, que no se limitan únicamente a venir a congregar, sino a santificar ese día para Él. ¿Eres igual de justo cuando nadie te ve? ¿Quién eres tú en tu trabajo, con tus amigos que no son cristianos, o tus conocidos que no son cristianos? ¿Quién eres tú en la escuela o en la universidad? ¿Quién eres tú en tu familia, con tu esposa, con tus hijos? ¿Eres igual de justo como te muestras aquí? ¿Como te muestras aquí? ¿Eres déspota para con tu prójimo? Porque los fariseos eran expertos en eso. Cuando un hombre quiso venir a corregir a los fariseos, el fariseo le respondió: ¿tú qué dices? Si tú eres hijo de pecado, hijo de fornicación, le dijeron a Jesús. Déspotas totalmente. ¿Crees tú que profesas una fe o que vienes a esta iglesia? ¿Crees tú que por venir a la iglesia, que por orar y leer la Biblia diariamente, muy ceremonialmente, Dios va a ignorar que tú guardas rencor hacia tu hermano? Porque así eran los fariseos. Estaban en las sinagogas todos los días que debían estar, cumplían ceremonialmente, superficialmente, pero en su corazón detestaban a su prójimo. A Jesús lo querían matar, pero se llamaban hijos de Abraham. Y Jesús le dice: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes me quieren matar. A mí, que les digo la verdad. Así era un fariseo. Se conformaba a lo ceremonial, a lo superficial. Podría estar aquí. Podría ser tú. Tienes que evaluarte entonces a la luz de Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. ¿Qué justicia estás practicando tú? ¿Acaso es tu justicia mayor que la de los fariseos y escribas? Tienes que pensar mucho en este texto, hermano, porque recuerda que la entrada al reino de los cielos es lo que está en juego. No hablamos de salvación por obras, sino que estamos enfatizando aquellas obras que demuestran que uno es salvo. Piensa muy bien en este texto. Una justicia mayor es lo que Jesús está diciendo aquí, lo que se considerará para entrar al reino de los cielos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh Señor, personalmente hay mucha confrontación en mi corazón, porque conozco, Señor, quién soy. Y yo sé que cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí presentes saben quiénes son. Oh Dios, que tú puedas, Señor Dios, desnudar nuestros corazones y hacernos entender, Señor Dios, si nosotros estamos practicando una justicia mayor, si nosotros estamos evidenciando con nuestro día a día que somos salvos. Oh Señor, qué confrontante habrá sido para los discípulos escuchar lo que escucharon. Qué desafiante, Señor. Pero yo te pido, por favor, que tú obres en cada uno de nosotros, que nos lleves, Señor Dios, a evaluar la condición de nuestros corazones. Por favor, con tu palabra, Señor. Con tu palabra, Señor. Desnúdanos, Señor. Haz ver lo que nosotros somos. Haznos entender, Señor Dios, cómo estamos viviendo. Haznos ver, Señor Dios, cómo nosotros queremos conformarnos a tus mandatos, si es que queremos hacerlo.
pero sé tú glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta reflexión, que esta verdad nosotros podamos llevarlo a la semana que viene, Señor, y pensar día a día y meditar, Señor, día a día. Por favor, que podamos nosotros ser interesados, supremamente interesados por la condición y por el estado y destino de nuestras almas, Señor. Jesucristo, en ti confiamos. Tú eres nuestro pastor. Tú nos vas a llevar, Señor Dios, a tu verdad. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén.